Mire, el tema de alteraciones urbanas es un tema bastante importante, tiene que ver mucho con el crecimiento de las ciudades, ¿ya? De una forma ordenada, ¿no? En nuestro país, ustedes saben bien que tenemos pues el tema de la informalidad, ¿no? Y ese es uno de los, algo que tenemos que superar todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta muy conveniente, ¿no? Y felicitamos aquí a Índice que realice eventos de este tipo, ¿no? Porque en realidad nosotros apostamos por la formalización, ¿no? Porque creemos que así un país puede crecer de forma ordenada, ¿no? Y esto vinculado con lo que denominamos el derecho a la ciudad. Nosotros tenemos un derecho a la ciudad de tener mejores espacios públicos, de contar con servicios, este caso, pues servicios que puedan ser efectivos, ¿no? Y eso nos brinda la habilitación urbana. Si me preguntan hoy día cuál es un concepto básico de una habilitación urbana, es un proceso de convertir un predio rústico en urbano, ¿no? ¿Quién lo va a aprobar? La municipalidad, ¿no? Y aquí tenemos pues diversos actores, ¿no? Uno de esos actores definitivamente es la municipalidad, porque es la municipalidad lo que va a aprobar una habilitación urbana. Esto es conforme a la ley 29.090, ¿no? Recordemos que antes de la ley 290 estaba pues la ley 26878, ¿no? Y antes había otra normativa. Pero justamente es con esta ley 26878 en el cual se habla de dos tipos de etapas, ¿no? Una etapa para de proyectos, una etapa de recepción de obras, ¿no? Anteriormente había tres etapas. Antes de la ley 26878 teníamos una etapa de estudios preliminares, ¿no? Pero actualmente ya no tenemos ese tipo de etapas. Quisiera hablarles acerca también de los documentos previos para una habilitación urbana, ¿no? Y para eso es importante tener en cuenta pues, el reglamento de licencias. Esto es el Decreto Supremo 029/2019, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ¿para qué sirven estos documentos previos para una habilitación urbana? Estos documentos van a regular el diseño de las condiciones técnicas que afectan al procedimiento. Por ejemplo, el certificado de factibilidad de servicios, ¿ya? Certificado de zonificación y vías. ¿Para qué sirve un certificado de zonificación y vías? Es un documento en el cual nos va a decir pues, el uso del suelo, ¿no? Ustedes antes de comprar un inmueble, antes de hacer una habilitación urbana, deberían sacar un certificado de zonificación y vías en el cual le diga cuál es el uso del suelo. Es que puede haber distintos tipos de uso del suelo. Puede haber un uso residencial, un uso industrial, un uso comercial. Entonces, el certificado de zonificación y vías es muy importante para saber exactamente cuál es el uso que se le da pues, al suelo. Pero también en este caso hay que precisar que este certificado, este documento, va a ser emitido por la municipalidad provincial, ¿ya? Y aquí se va a especificar los parámetros de diseño que regulan el proceso de habitación urbana de un predio. Ahora, es un acto previo necesariamente, es decir, si yo no voy a inscribir este certificado de zonificación y vías, no voy a, no se va a poder inscribir la habitación urbana, eso no es exacto. No es obligatorio. Si ustedes quieren, inscriben su certificado de zonificación y vías, si no quieren, no lo hacen, ¿ya? No es un acto obligatorio, es lo que quiero decirles, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para saber el uso del suelo, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Tenemos también otro documento, esto es un certificado de factibilidad de servicios, ¿ya? Ese documento es un emitido por las entidades prestadoras de servicios de saneamiento y las entidades prestadoras de energía eléctrica. Y aquí se van a indicar, pues, si se brinda el servicio o de manera excepcional, las condiciones técnicas y administrativas que se requieren para implementar su acceso, y cuya obtención es necesaria con anterioridad al procedimiento administrativo de licencia. Bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que ustedes consideren? ¿Ninguna pregunta? Jabel, ¿te escuchamos? Sí, por favor, Jabel. Te Sí, escuchamos. doctor. Muy buenas noches. Doctor, respecto al certificado de factibilidad de servicios, si el procedimiento de la habilitación urbana que se está desarrollando, y bueno, en todo caso que la autoridad está evaluando, y este se da en una zona el cual estaba un poco alejado del área urbana de acuerdo al PDU, y en consecuencia el interesado hizo un planeamiento integral que fue aprobado, pero
resolvió dentro del planeamiento integral que el servicio lo iba a resolver pues con extracción de agua del subsuelo, para cual obviamente el permiso respectivo por el ente que le da la autorización para extraer agua del subsuelo, y lo mismo con el tema del tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Dentro de su propio terreno, hizo todo el proceso para dejar el espacio para tener un área de tratamiento de las aguas residuales, puesto que los servicios básicos no llegaban hasta esa zona, ¿no? Si se aprueba bajo esa figura, registros públicos observaría el hecho que la factibilidad de servicios no fue otorgada por los entes que dan los servicios, o bajo la figura que le menciono sería válido y suficiente, puesto que está resuelto el servicio bajo otra manera. Bien, efectivamente, el registro, como usted bien lo ha indicado, es un ente administrativo, ¿no? No es un ente judicial. Por lo tanto, si la municipalidad aprueba el servicio de agua que sea de esta forma, es responsabilidad neta de la municipalidad, ¿no? El registro no pudiera exigir en este caso que el que otorgue ese servicio sea necesariamente pues, la entidad prestadora de saneamiento, ¿no? Eso es una problemática ya de la misma municipalidad. Pero claro, por un tema de salud, usted sabe muy bien que el agua tiene que ser tratada, ¿no? Habría que la municipalidad, en todo caso, contratar especialistas, de repente ingenieros sanitarios, para que verifique pues, el nivel de alcalinidad que tiene estas aguas subterráneas. No vaya a ser que sean dañinas para la salud y al final la municipalidad se meta en un problema, ¿no? Por eso tenemos nosotros una entidad especializada, que es SEDAPAL, y que se entiende que esa agua es tratada, ¿no? Porque ustedes saben muy bien el problema que tenemos en la salud, ¿no? Lamentablemente, hay aguas que tienen mucho nivel de cloro, y tienen nivel de alcalinidad algunos, y otros inclusive que pueden originar enfermedades, ¿no? Hasta te puede dar gastritis cuando el agua no está bien tratada, ¿no? Y bien servida. En fin, esa responsabilidad neta de los registros públicos no te va a exigir, en este caso, el tema de la factura de servicios. Simplemente, si hay que haber un planeamiento integral, y ya se aprobó por resolución, eso va a acceder al registro, no hay ningún problema, pero no es un requisito el certificado de factura de servicios. Simplemente estamos dando a entender que si desean, pueden anotar ustedes en el registro el certificado de factura de servicios. Pero si no lo hacen, no hay ningún problema. Reitero, es responsabilidad neta de la municipalidad. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, sigamos entonces. El certificado de utilidad de servicios debe emitirse un plazo máximo de 15 días, tiene una vigencia de 36 meses, prorrogable por única vez por 12 meses calendario. En caso de las empresas prestadoras de servicios no emiten el certificado, se serán sujetas a responsabilidad, ¿no? Para el caso de proyectos integrales de habitación urbana aprobados, no se requiere la actualización del certificado de servicios durante la ejecución de las etapas, en tanto el proyecto no contenga modificaciones. Vamos a ver en el transcurso del curso que una licencia de habitación urbana puede ser materia de modificación, puede ser materia de variación, inclusive puede ser materia de desistimiento, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de estos días que vamos a hacer con ustedes, porque mi objetivo es desarrollar la mayoría de tópicos de la habitación urbana, mejor si es todo. Vamos a ver que una licencia puede ser sujeta a una modificación sustancial o no sustancial, ¿no? Cuando hablamos de una modificación sustancial, cuando, por ejemplo, se estén afectando el área de vías, el área de los soportes reglamentarios. Una modificación no sustancial sería cuando, por ejemplo, se afecta el área útil, pero se respeta el esquema aprobado, ¿no? Muy bien, entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que sí es importante, ¿no?, que el certificado de servicios se publicite, para que un futuro comprador diga, efectivamente, en esta partida va a haber una habitación urbana, se va a inscribir una habitación urbana en este predio, y voy a contar con los servicios de agua, luz, desagüe, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿no? Ya depende, pues, de cada inmobiliaria, ¿no?, que así lo señale, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado del certificado oficial de servicios, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la licencia de habitación urbana y sus efectos, ¿no? Antes de eso, quería hablarles, un segundito por favor, voy a mostrar otra diapositiva, un segundo. Ya. Mejor voy a compartir con ustedes el reglamento de licencias, ¿ya? ¿Me confirma si ven, por favor, el reglamento de licencias? ¿Me confirman? Sí, doctor, lo estamos observando. Bien. Mire,
Aquí hablan de varios actores, ¿ya? Varios actores de una habilitación urbana, ¿no? Pero vamos a considerar a los más importantes, ¿ya? Miren. Un segundo, por favor. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, el registrador, ¿ya? La municipalidad. Incluso, vamos a ver también nosotros. Un ratito, por favor, ¿ya? Ya, a ver. Por ejemplo, ¿no? Acá se habla del Ministerio de Vivienda, ¿no? Dice, el Ministerio de Vivienda emite opinión vinculante acerca de las normas técnicas y legales, ¿no? Entonces, ellos también vienen a ser unos actores importantes, ¿ya? Pero ¿quién más? A ver, un ratito, por favor. Tenemos también, señores, entre los actores, al registrador, ¿no? Ahora, el registrador, ¿qué papel va a cumplir? Miren ustedes acá. Un segundito. La norma dice, efectivamente, que inclusive podemos anotar nosotros dictámenes, ¿no? Sin embargo, hasta el momento todavía no hemos anotado, pero también habla de otros actos, ¿ya? En mi experiencia como registrador, hemos visto nosotros que más anotamos el proyecto de la realización de obras, ¿no? Sin embargo, existen otros actos también que están señalados en la ley 29090. Tito, voy a encontrar ese material, un segundo. Ya lo tengo, señores. Ya, vamos a trabajar entonces nosotros con la ley 29090 y también con el reglamento de licencia, ¿ya? A ver, acá lo tenemos. Ya, acá está. Ya, a ver. El artículo 4 de la ley 29090, ¿ya?, nos habla, por ejemplo, de promotor inmobiliario o habilitador urbano. Ustedes dirán, ¿pero por qué hablan de promotor inmobiliario? ¿Por qué no hablan de frente de propietario? No sé si ustedes alguna vez han escuchado a unos contratos de asociación, ¿no?, o consorcio. Esos contratos anteriormente se escribían en los registros públicos, ahora ya no se escriben. En el cual una persona natural o jurídica celebrará un contrato con una empresa, ¿no?, para que se lleve a cargo, pues, estos temas de la habitación urbana o la construcción, ¿no? Entonces, lo que dice acá, el concepto de promotor inmobiliario o habilitador urbano, dice, es la persona natural o jurídica o privada, pública, que ejecuta la obra directamente, o bajo contrato, o con terceros, ¿sí? Asimismo, administra, promueve, habilita y comercializa un proyecto y edificación. A eso le vamos a llamar el promotor inmobiliario o habilitador urbano, ¿ya? Es decir, el que ejecuta la obra. Ustedes saben muy bien que a veces el que ejecuta la obra no necesariamente es el propietario, ¿no? Algunas veces sí, porque a veces la empresa inmobiliaria compra el inmueble y él ejecuta el proyecto directamente. Pero a veces contratan a otra empresa. Por eso cuando hablamos de promotor inmobiliario, hay que entenderlo, aquel que va a ejecutar la obra, sea en forma directa o bajo contrato, ¿ya? Y además dice, promueve, habilita y comercializa un proyecto y edificación, ¿ya? Y por eso es que la norma distingue, eso sí quisiera que ustedes lo tengan en cuenta, el propietario, ¿ve? Una cosa es el promotor inmobiliario, el que ejecuta, que puede ser también propietario, pero no necesariamente. Y otros son los propietarios. Las personas naturales son jurídicas, públicas o privadas, que ejercen el derecho de propiedad sobre el terreno rústico o urbano, que será objeto de proyectos de habitación urbana y de edificación.
Después, estemos nosotros, ¿no?, los profesionales responsables del proyecto. Y aquí pues es un rompecabezas, ¿no? Porque acá podemos hablar según su especialidad, el arquitecto, ¿no?, para el proyecto de arquitectura, administración urbana y seguridad. El ingeniero civil, miren ustedes, ¿ah? Por eso es que algunas personas, ¿ya?, obvian el tema de la habitación urbana. ¿Y por qué? Porque es costoso, pues. Hacer una ciudad, porque cuando hablamos de habitación urbana es hacer ciudades, es costoso. Van a intervenir arquitectos, ingenieros civiles para el proyecto de estructuras, edificaciones, por ejemplo, pavimentación, habitaciones urbanas, seguridad de especialidad, y luego tenemos el ingeniero sanitario, lo que ustedes preguntaron un momento, ¿no? El agua. Ahí va a intervenir pues, el ingeniero sanitario, ¿no?, para el proyecto de instalaciones sanitarias y de seguridad en su especialidad. Luego tenemos el ingeniero electricista o electromecánico. Para el proyecto de instalaciones eléctricas, electromecánicas y de seguridad en su especialidad. Lo importante es que los arquitectos e ingenieros deben ser colegiados a la fecha de presentación del proyecto. ¿Esto lo va a evaluar el registrador? No. Eso lo evalúa la municipalidad. Recuerden ustedes, reitero, que el registro no autoriza la habitación urbana. Lo que hace el registro es inscribir una habitación urbana. El que va a autorizar la habitación urbana es la municipalidad. Y él es el que asume responsabilidad por ello. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, continuemos. ¿Quién es el responsable de la habitación urbana y edificación? Es la persona natural o jurídica responsable de la ejecución de la obra, de la medida de seguridad de la construcción. Pero también tenemos comisiones técnicas, miren, y esto ya pues viene seria con la municipalidad, ¿no? Comisiones técnicas es un órgano colegiado regulado por la ley 2744. Y ellos son los que van a emitir pues dictámenes o licencias de habitación urbana en las modalidades C y D, ¿no? Bien, vamos a dejar un poco las comisiones técnicas. Vámonos nosotros a revisores urbanos. ¿Y quiénes son los revisores urbanos? Aquellos que van a intervenir, ¿no?, ingenieros, arquitectos certificados por el Ministerio de Vivienda y de Construcción y Saneamiento, ¿ya? Ellos son los que van a intervenir. ¿Quién los va a controlar? El Ministerio de Vivienda. Ellos los van a controlar. Para verificar los proyectos de habitación urbana y anteproyectos y proyectos de edificación. Dice, el profesional que ejerce como revisor urbano debe agruparse o asociarse siendo responsable de arquitecto, ingeniero civil y la coordinación con los demás especialistas. Cada revisor urbano es autónomo en ejercicio de sus funciones y responsable de su especialidad. Ha habido algunos conflictos entre revisores urbanos y las comisiones técnicas de las municipalidades. Se dice, pues, por ahí, que los revisores urbanos estarían pasando más rápidamente los proyectos. Entonces hay una especie de pugna, ¿ya? Y además, el Ministerio de Vivienda pues, se encarga de certificar, inscribir los profesionales, ¿no?, y también sanciona a los revisores urbanos. La municipalidad no puede sancionar a los revisores urbanos. Eso tiene que hacerlo el Ministerio de Vivienda, ¿correcto? Y luego tenemos los famosos delegados ad hoc. ¿Quiénes son los delegados ad hoc? Por ejemplo, delegados ad hoc van a ver ustedes que se dan pues en lo que son las edificaciones, ¿no? Por ejemplo, un delegado ad hoc del Ministerio de Cultura, un delegado del CNEPRED. Son delegados ad hoc designados por instituciones. Si hablamos en el mundo de los verificadores, diremos que hay verificadores responsables, que son privados, y los verificadores, se puede decir, públicos. Ellos son los verificadores públicos, ¿no? Ministerio de Cultura designa verificadores ad hoc, el CERNAM también, ¿ya? Y también tenemos delegados de servicios públicos. ¿Quiénes son los delegados de servicios públicos? ¿Y por qué lo llaman de servicios públicos y por qué no son delegados ad hoc? Son los delegados de las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos de agua y alcantarillado, energía eléctrica, acreditados ante las comisiones técnicas y los revisores urbanos. Estos delegados de servicio público, pues, tienen que ver, por ejemplo, ¿no?, con las empresas Sedapal, el Norte, del Sur, ¿no? Y luego tenemos al actor principal, la municipalidad. Porque en una habitación urbana no es el registrador el actor principal, es la municipalidad, porque si un registrador observa, ¿quién debe corregir eso? Es la municipalidad.
Muy bien, entonces las municipalidades distritales, ¿ya? Y aquí lo subrayo, municipalidades distritales. Miren ustedes que antes, con la 26878, ¿ya? Era necesario, pues, que la decisión de la municipalidad distrital sea ratificada por la municipalidad provincial. En cambio, con la ley 28090 eso no es así, y existe ya una autonomía. Muy bien. Corresponde a las municipalidades el seguimiento, supervisión y fiscalización de la ejecución de los proyectos contemplados. Y luego tenemos el Ministerio de Vivienda. Es el ente rector. Es competente para diseñar, normar y ejecutar la política nacional en materia de vivienda. Promover la actividad edificadora y urbanizadora. Y supervisar el cumplimiento de la ley. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El registro público. En el final estamos nosotros los registradores públicos. Ese funcionario de inscribir en el registro de predios los documentos previos que hemos hablado nosotros, cantidad de servicios, zonificación, dice, dictámenes, informes técnicos correspondientes a proyectos de habitación urbana. Hasta ahora, todavía no me ha tocado, pues, un dictamen, informe técnico para inscribir, ¿ya? Pero se pudiera dar, ¿no es cierto? Si ya la norma dice que podemos nosotros anotar dictámenes, informes técnicos, podemos inscribir también estos dictámenes, informes técnicos sobre proyectos de habitación urbana. Las resoluciones de licencia que se ingresan al registro público, realización de obras también, la de tarificación y los demás actos. Luego tenemos nosotros el Colegio de Arquitectos del Perú. ¿Y por qué? Porque estos colegios profesionales tienen que supervisar, pues, justamente a sus ingenieros y sus arquitectos inscritos en dichos colegios. Tiene a su cargo la capacitación, certificación y fiscalización de los delegados de comisiones técnicas. Muy bien. Y señores, ¿alguna pregunta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, señores? A ver, las personas que quieran hacer su pregunta, por favor, pueden usar el aplicativo Levantar la Mano y le damos y le activamos el audio, por favor. Yanina levantó la mano. Adelante, Yanina. Sí, Yanina, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos, Yanina. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor, y con todos. Respecto a la capacitación y también ver el tema con la Comisión Técnica, pasa que yo trabajo en el Ministerio de Educación y constantemente recibimos aportes de 100 metros cuadrados que aprueba la municipalidad, no para entrega, no para redención en dinero. Y a veces es muy complicado cuestionar porque los administrados los presentan mucho más tarde. Entonces, de acuerdo a la responsabilidad, bueno, es de la municipalidad, pero ¿hay alguna forma de revertir eso? Porque al final, o sea, en esas áreas de 100, 200 metros o menos no se pueden edificar colegios. Muy bien, sí, pues, efectivamente, ¿no? La municipalidad tiene que verificar los lotes normativos, ¿no? Y eso está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En el cual dice cuál debe ser un área mínima, por ejemplo, para un colegio, ¿no? Y en ese sentido, cuando son áreas muy pequeñas, efectivamente, pues, no se podría hacer, ¿no? Señores, un favor, mira, les pido un break de 5 minutos, ya, una pequeña, una emergencia urgente ha pasado ahorita. Solamente 5 minutos, señores, un break, ya, por favor. Pequeño. Y ahora sí, nos tocaría hablar acerca de la licencia, ¿no? Y la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿qué es una licencia, no? Viene a ser una autorización, por el cual se nos da a nosotros derechos de desarrollo, ¿no? ¿Qué significa tener una licencia? Significa, pues, que nosotros podemos ejecutar las obras, ¿no? Las obras de luz, agua, desagüe, ¿no? ¿Quién aprueba la licencia? Es la municipalidad, como hemos dicho, ¿no? Entonces, es un acto administrativo emitido por la municipalidad, porque una licencia puede ser materia de, también, revocatoria, ¿no? Puede ser inclusive materia de nulidad. ¿Y en qué caso podemos declarar nulo la licencia? Si no cumple, pues, la ley 28090, por ejemplo. En esos casos,
puede declararse nula una licencia, ¿no? ¿Cuáles son las características? La licencia de habitación urbana se otorga de acuerdo a la documentación técnica aprobada, ¿no? Y se encuentra, pues, afecta al pago por derecho de tramitación por concepto de licencia. Esta licencia puede ingresar a registros públicos. Tiene una vigencia de 36 meses, ¿ya? Contados, pues, a partir de su emisión. Y además se puede prorrogar. Una licencia, señores, puede ser materia de prórroga, puede ser materia de modificación, también puede ser materia, finalmente, pues, de abandono, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo pedir la prórroga? Si el plazo de 36 meses no es suficiente, ¿no?, para poder ejecutar las obras. Entonces, antes que venza la licencia, puedo pedir una prórroga, ¿no? Y para obtención de la licencia de edificación, por ejemplo, se requiere que por lo menos el predio cuente con el correspondiente proyecto de habitación urbana aprobado, ¿no? Bien, ese sería un primer tema de la licencia de habitación urbana. No sé si hay una pregunta respecto a, señores, sobre la licencia. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta sobre la licencia? Sí, por favor, Beatriz, adelante. Te escuchamos, Beatriz. Beatriz, ¿te escuchamos? Beatriz, hay un problema ahí en tu audio porque el micrófono ya está activo. Doctor, pasaremos al siguiente participante que levantó la mano. Sí, por favor, adelante. Perfecto, buenas. ¿Me Sí, te escuchamos, adelante. Una consulta. Con respecto a la licencia de habilitación urbana, primero sale una resolución, si no me equivoco, ¿no? Emitido por el profesional verificador, ¿no? Del expediente de la habilitación urbana. Y luego ya pasamos a la licencia. ¿O estoy mal? ¿Me puedes explicar en ese aspecto, por favor? Muy bien. Mire, efectivamente, en la licencia tiene que una resolución, ¿no? Esa resolución municipal va a estar plasmado en el FUE de licencia, ¿no? Tenemos nosotros dos FUE, ¿no? Un FUE de licencia, un FUE de recepción de obras, ¿no? Efectivamente, ustedes van a presentar, pues, el FUE de licencia y ahí tiene que estar insertada la resolución de la municipalidad, ¿no? Ahora, esa licencia solamente les autoriza a iniciar, pues, las obras, ¿no? Es decir, lo más probable es que todavía no tengamos ningún tipo de edificación, ningún tipo de servicios, solamente me están autorizando para que yo pueda iniciar el proyecto. Entonces, reitero, se aprueba mediante con una resolución municipal, y eso tiene que estar inserto en una resolución en este caso en el FUE de licencia, ¿no? Pero también puede ir en forma separada, no hay ningún problema. Pero como regla general yo he visto, nos presentan el FUE de licencia, y ahí está insertada también la resolución, ¿no? No habría ningún inconveniente en esa parte, ¿no? Manuel, adelante, por favor, Manuel. Sí, Manuel, te escuchamos. Doctor, sí, buenas noches a todos. Doctor, una consulta. Cuando ya ingresó el expediente al registro, es decir, la resolución de la habilitación urbana aprobada, más el expediente en sí, con la memoria escrita y los planos, hay, bueno, la vigencia de la habilitación son 36 meses. Y posterior a ello, una vez que se ha hecho las obras de habilitación, normalmente se pediría o se tramitaría el tema de la conformidad o recepción de obra. Mi pregunta es, si en esos 36 meses que está inscrita la habilitación urbana en registros públicos no se ha avanzado con el tema de la habilitación y por ende, de acuerdo a la norma, tenemos un año más para poder pedir la ampliación de esa vigencia,
Si aún así en el tiempo no se ha llegado a culminar, por defecto automático en el registro se da de baja esa inscripción, o en ese caso, ¿cómo sería, doctor? Por favor. Claro, lo que dice la ley 2890 es que existe, pues, una caducidad de pleno derecho, ¿no? Tenemos la licencia 36 meses, vence ese plazo de 36 meses y ya caducó pleno derecho, ¿no? Claro que antes que venza podemos nosotros pedir la anotación de la prórroga. Inclusive así se haya vencido la licencia, podemos pedir una revalidación de la licencia, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo muy, muy particular, ¿no? ¿Cómo es que una anotación que ya caducó el pleno derecho, con la revalidación prácticamente pues cobraría vigencia, ¿no? Es algo muy, muy particular, ¿no? Pero sí lo permite la norma, ¿no? La norma lo que dice es 36 meses dura tu licencia. Y luego caduca pleno derecho. Se entiende pues que ya no existe esa licencia. Antes que caduque, pues ustedes pedir la prórroga por 12 meses. Pero también la norma reconoce a la revalidación de la licencia, con el cual se le otorga pues nuevos plazos para que ustedes puedan continuar con la ejecución de las obras. Sobre la revalidación de las licencias, vamos a conversar ahora más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces me da gusto que hayan entendido sobre las licencias, los efectos, ¿ya? Para obtener las licencias, así como la ejecución de sus obras, ¿ya? En bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, ¿ya? No es exigible previamente la habilitación urbana, siempre que la municipalidad bajo responsabilidad corrobore que el predio cuente con obras de accesibilidad, ¿ya? De distribución de agua y recolección de desagüe, así como de distribución de energía e iluminación pública. Beatriz levantó la mano. Beatriz, ¿funciona ya tu micro, Beatriz? Beatriz. No te escuchamos, Beatriz. Adelante, Beatriz. Adelante, No, Beatriz. bloqueaste nuevamente el micrófono. Adelante, ahora sí. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Sí, mi consulta era si una habilitación urbana es por etapas, ¿cómo se hace la inscripción de la licencia? O sea, cada etapa dura 36 meses. Muy bien, muy ¿A qué se buena refiere? pregunta, ¿no? Muy Gracias. buena pregunta. Muy buena pregunta. Mire, no es obligatorio que ustedes habiliten todo el predio, ¿no? Imaginemos que un predio tenga 10.000 metros y usted no tiene la capacidad económica para que se pueda, pues, en este caso, habilitar todo el predio, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer, efectivamente, lo que ustedes pueden hacer ahí, efectivamente, es hacer un planeamiento integral, ¿no? Un planeamiento integral que sea antes de la habilitación urbana, va a servir, pues, generalmente, con una habilitación urbana por etapas, ¿no? Entonces, yo tengo dos opciones. Una primera opción es que hago una habilitación urbana, un proyecto integral, un planeamiento integral, ¿ya? Y ahí establezco una habilitación urbana por etapas, ¿no? Y luego, puedo también, señores, ¿ya? Hacer una recepción parcial de obras, ¿no? Es decir, de 10.000 metros, puedo solamente habilitar 1.000 metros, ¿ya? Y eso sería una recepción de obras parcial. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Ya. Entonces, si me van a autorizar una licencia de habilitación urbana por etapas, efectivamente se puede realizar, pero en este caso la resolución dirá pues a qué etapa se refiere, ¿no? Y esa es la etapa que yo puedo habilitar, ¿ya? Pero el problema que se da, a veces, y he visto eso, ¿ya? Cuando hacemos por etapas, ¿ya? Tendría que estar bien determinado las áreas de cada etapa, ¿no? Por eso es que, desde mi punto de vista, lo mejor sería trabajar con un planeamiento integral en el cual se apruebe ya el diseño de todas las etapas, ¿ya? Y luego voy a ir avanzando, etapa por etapa, ¿ya? En esos casos, efectivamente,
va a salir una resolución, puede aprobar todas las etapas, así en conjunto, y ustedes van a ir ejecutando etapa por etapa. Cuando salga la recepción de obras va a decir, ¿no? Recepción de obras de la primera etapa, urbanización Villasol. ¿Ya? Segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa. Pero lo ideal sería que en el primer asiento conste ya que esa es una habilitación urbana que comprende tantas etapas. Eso ayudaría bastante al registro y también a los usuarios, ¿no? Porque si solamente voy anotando proyectos de habilitación etapa por etapa, puede servir, pero no sabemos realmente cuál es el todo. Entonces, mi punto de vista es anotar un planeamiento integral en el cual habla 10 etapas, 5 etapas. Y conforme a ello, ya cada resolución que me llegue, yo sabré pues, a qué etapa se refiere. Y lo mismo cuando me toca la recepción de obras, también podré saber a qué etapa se refiere. Ese sería mi consejo en todo caso, ¿no? Muy bien, sigamos, señores. ¿Cuáles son los efectos de la licencia? Mire, el otorgamiento de la licencia de habilitación urbana y edificación determina la adquisición de derechos de construcción en el predio, habilitando y edificando en los términos y condiciones otorgados en la misma. La expedición de la necesitada licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de los derechos reales sobre el predio o predios objeto de ella. Las licencias producen todos sus efectos, aun cuando sean enajenados, pudiendo recaer en uno o más predios, siendo necesario, en este último caso, la acumulación registral de los lotes para la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Entonces, ¿qué significa? Imaginemos que Yanina saque la licencia, ¿ya? Pero luego Yanina vende el inmueble a favor de Jabel. Jabel ya no necesita sacar una nueva licencia de habilitación urbana, ¿no? Con la que ha sacado Yanina sería más que suficiente. Entonces, la licencia va a seguir pues al predio, ¿no? Muy bien. Otro tema importante es que la expedición de licencia, señores, no conlleva un pronunciamiento acerca de la titularidad de derechos reales. El hecho que usted le otorga una licencia no significa que le están otorgando derecho a propiedad. Simplemente es un acto administrativo. ¿Quién lo puede pedir? Bueno, lo debería pedir en principio el propietario, ¿no? Pero te puede ser también otra persona autorizada por el propietario, ¿ya? Y aquí viene lo que su compañera decía, ¿no? En el caso de proyectos a ser ejecutados por etapas, ¿ya? Se puede presentar un proyecto integral, que es lo que yo más o menos estaba aconsejando, ¿no? Cuyo acta de verificación y dictamen con calificación conforme tendrá una vigencia de 10 años. Ustedes en 10 años pudieran ejecutar lo que es la habilitación urbana por etapas, ¿no? Dentro de los cuales se puede solicitar para cada etapa las licencias de habilitación urbana y de edificación, la recepción de obra, así como la conformidad de obra, y declaratoria teniendo cada uno de estos documentos una vigencia de 36 meses. Entonces, pueden hacerlo, sí, no habría ningún inconveniente, ¿ah? ¿Alguna pregunta, señores, aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Javel? Sí, Javel. sí, doctor, Sí, te una escuchamos. consulta. Sí. Ya que tocó el tema del propietario, bueno, yo varias veces me he topado con ese tema y he consultado a varios profesionales, inclusive hasta comisiones, y he encontrado variadas respuestas sobre este tema. En algunos casos consideran que para el tema, para tener el derecho a pedir tanto licencia de edificación como de operaciones urbanas, el propietario tiene que tener el derecho inscrito en registros públicos. En otros casos han dicho no, tan solo la escritura pública. En otros casos, no, con contrato de compra-venta. Entonces, ¿cuál es la opinión? Yo entendería de que tendría que estar inscrito en registros públicos el propietario, porque si no, ¿cómo se inscribe la habilitación urbana a su nombre? Pero en este caso, a ver, sáqueme de duda, porque la verdad es que tantas veces me han dado respuestas variadas de diferentes profesionales que yo tengo mi propio criterio, pero a ver, vamos a ver si un poquito me refuerza el tema. Gracias, Javier. Miren, el registro sí va a pedir la intervención del propietario, ¿ya? La municipalidad también debería pedir la intervención del propietario. Como hemos visto nosotros, puede haber un promotor inmobiliario, ¿no? Y efectivamente, él puede ejecutar la habilitación urbana, pero sería pues con autorización del propietario. Por eso es que antes había estos contratos de asociación en participación, que se inscribía en el registro, o también los contratos de consorcio, ¿no? Actualmente esos actos ya no se inscriben ya.
Entonces, sí va a ser necesario la intervención del propietario, ¿no? ¿Y por qué? Justamente porque la habilitación urbana es un ejercicio del derecho de propiedad, en la forma, pues, de derechos de construcción, de derecho de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, sí, a nivel registral te vamos a pedir que el propietario intervenga. Ahora, ¿qué pasaría si el propietario le da un poder a la empresa inmobiliaria, a la promotora inmobiliaria? Pues no hay problema, ¿no? Ya será la municipalidad lo que tenga que revisar ese poder. Pero en principio, Claro. a nivel registral, sí. Nosotros Ujú. sí te vamos a pedir la intervención del propietario. Si solamente tiene un tercero, decir, no, tiene que intervenir el propietario. Pero se supone también que la municipalidad tuvo que haber revisado también esa legitimación, ¿no? Se supone, ¿no? Ajá, pues sí, sí, doctor, esa parte estaba bien clara, sino que la pregunta iba más porque si este propietario tiene que tener el derecho inscrito en registros públicos, Sí. como Tiene que el caso tener de eso un inscrito. propietario inscrito. Ok, esa era Tiene que tener la eso duda. inscrito. Sí. Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, reitero, ¿quién me otorga la licencia de habilitación? La adquisición de derechos de construcción y derechos de desarrollo, ¿ya? Un ratito, señores, voy a traer mi agua, por favor. Estoy quedándome sin voz, un segundito. Entonces, yo les decía a ustedes que, ¿qué es lo que accede a registro? A registro va a acceder la licencia, ¿ya? La prórroga y también la revalidación. Son actos inscribibles en la partida del predio. El asiento registral se cancela por el vencimiento de las citadas licencias o por inscripción de la recepción de obras. En otras palabras, al menos en teoría, yo no necesito extender un asiento de cancelación. Vence el plazo de la licencia, se entiende pues que esa anotación preventiva ya caducó. ¿Alguna pregunta, señores, aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Acá viene un dato muy importante, señores, ¿ya? Un poco lo que dice el reglamento de licencias, recoge lo que ya estaba recogido pues, en el tribunal registral, lo que ya señalaba el tribunal registral, ¿no? En la calificación registral para la inscripción de las licencias, resoluciones o cualquier otro administrativo, que emitan las municipalidades, dice los registradores bajo responsabilidad, eso es importante, solo verifica la competencia del funcionario que le emitió, la formalidad, el carácter inscribible y la adecuación con los antecedentes registrales. No puede evaluar los fundamentos de hecho o de derecho, ni el desarrollo del procedimiento administrativo en el cual se emitió. En otras palabras, señores, en otras palabras, no puede pues, el registrador ir más allá de lo que señala pues, el acto administrativo, ¿no? Y en esto hay un precedente de observancia obligatoria. Nosotros los registradores no deberíamos pues, analizar los fundamentos de hecho o de derecho. Es decir, si la municipalidad decidió declarar la recepción de obras a X, será responsabilidad de la municipalidad. Nosotros no debemos evaluar, reitero, los fundamentos de hecho o de derecho, ni el desarrollo del procedimiento administrativo en el cual se emitió. ¿Alguna pregunta, señores, aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Sí, por favor, Beatriz, adelante. Sí, mi pregunta es, si una propiedad está bajo el régimen de copropietarios, la norma dice que por mayoría simple se autorizaría la habilitación urbana. ¿Cómo son la documentación que se presenta por mayoría simple? ¿Es firmado notarialmente o a qué se refiere? Gracias. Muy bien. Beatriz, mire, esa parte de la mayoría simple se refiere a una habilitación urbana de oficio, ¿ya? No se refiere al tipo de habilitación urbana nueva o una habilitación urbana ejecutada. Si fuera una habilitación urbana nueva, tendrán que intervenir todos los copropietarios, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿cómo intervendrán ante el registro? Bueno, en principio, serán pues con firma legalizante notario, en principio, ¿no? Pero si ya han intervenido, a ver, aquí es algo importante. Si en el FUE, recepción de obras, aparece que han intervenido los 5 copropietarios, parece suficiente. Porque se entiende ya que la municipalidad ha
en este caso, pues, ha verificado dicha comparecencia, ¿no? Ahora, y usted mira, ¿y cómo es con el tema de la habilitación urbana, de la independización? Bueno, reitero, también se entiende que si es que ellos han intervenido en la licencia y en la recepción de obras, y eso aparece en el FUE, FUO, conformidad de recepción de obras, pues no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero sí he visto que algunos registradores para la independización sí le piden, pues, intervención de los propietarios con firma legalizante al notario, pero eso es siempre y cuando no intervienen, pues, ante la municipalidad, ¿no? Porque en el FUO sale quiénes son los solicitantes, ¿no? Y si es que no están los 5 copropietarios, pues se le va a tener que observar, ¿no? Se le va a pedir que intervengan los copropietarios con firmas legalizadas ante notario, ¿no? Solicitando, pues, su intervención. Ahora, pero si fuera una habilitación urbana de oficio, como dice efectivamente Beatriz, ahí sí no intervienen todos los copropietarios, bastaría que intervenga 50% más uno, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿No hay preguntas? Continuamos, señores, continuamos. Ahora sí, Renan, te escuchamos, Renan, por favor, adelante. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Adelante, Hernán, te escuchamos. Ya, buenas noches, doctor. Disculpe. En una comunidad que ha sido afectada por la reforma agraria, si los adjudicatarios decidieron distribuirse el terreno a una cierta cantidad de áreas, y eso lo vende a alguien, ¿ahí se puede hacer ese tipo de rehabilitación urbana? Muy bien. Estimado Renan, lo importante es que aparezcan como propietarios en el registro, ¿no? Si están como propietarios en el registro y estamos hablando de un terreno rústico y se quiere habilitar, no habría ningún problema para que la municipalidad lo pueda autorizar, ¿no? Eso ya depende, la evaluación lo va a hacer la municipalidad. Lo que importa es, en este caso, tener la titularidad, tener la propiedad inscrita, ¿no? En los registros públicos. Y con eso ya puede tratarse de hacer una habilitación urbana. Es más, las mismas comunidades campesinas, ¿por qué no pueden hacer una habilitación urbana? Sí pudieran hacerlo, si lo desearan, ¿no? Generalmente las comunidades campesinas, ellos trabajan más con terrenos agrícolas, por la misma labor que desempeñan, ¿no? Se entiende que ellos buscan, pues, tener vínculos ancestrales, ¿no? En el cual van a tratar de formar la identidad cultural, ¿no? Pero no habría ningún problema, así sean terrenos de reforma agraria, para que puedan ser habilitados, ¿no? Siempre y cuando estén inscritos respectivamente en el registro de predios su titularidad, y estamos hablando, pues, que la municipalidad está autorizando esta urbanización, ¿no? ¿Alguna pregunta más, señores? Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la revalidación de la licencia, ¿ya? Miren, una vez que haya vencido el plazo de la vigencia de la licencia de habilitación urbana y edificación, el administrado puede revalidarla por única vez, por el mismo plazo que fue otorgado. ¿Por cuánto plazo fue otorgado? 36 meses. Entonces, en ese plazo, también yo puedo pedir, pues, la revalidación, ¿no? Ahora, esta revalidación nos trae algunos problemas, ¿no? Sobre todo a nivel registral. Miren, imaginemos que Manuel Alvarado, ¿ya? Ha inscrito una aprobación de proyecto, ¿ya? Y esa resolución de la municipalidad tenía autorización de compra-venta garantizada y construcción simultánea, ¿no? Y como consecuencia de ello se han generado, pues, partidas preindependizadas. Si ya venció la licencia, se entiende que han caducado todas las partidas preindependizadas. Y cuando se inscribe, pues, la revalidación, ¿qué va a ocurrir? Dos opciones. Tendría que cerrar cada partida preindependizada y aperturar nuevas partidas para inscribir la revalidación. La otra opción sería simplemente, así ya hayan vencido estas partidas preindependizadas, inscribir, pues, encima la revalidación, ¿no? Sin embargo, esa posición no es aceptada, ¿no? Porque se entiende, pues, que las preindependizaciones duran mientras dure la licencia. Pero si ya la licencia
si ya la licencia ya ha vencido, lo que correspondería en este caso es justamente pues cerrar las partidas preindependizadas y inscribir pues, abrir nuevamente partidas e inscribir ahí la revalidación. No sé si hay una pregunta, señores. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Sí, por favor, adelante. Respecto a la revalidación, bueno, la norma, como usted menciona, dice, ¿no? Concluida la licencia, ¿no? La vigencia de la vigencia, bueno, puede ser por única vez. Pero no me explica cuánto periodo de tiempo tengo de concluida la vigencia de la licencia. Por ejemplo, voy a ponerle un caso extremo, ¿no? Que la licencia caducó en el año 2010 y ahora en el 2020 me piden la revalidación de esa licencia. ¿Es posible? Estoy poniendo un caso extremo. Así es, así es. Sí, la norma no te dice, ¿no? Ya depende pues de la municipalidad, ¿no? Lo que sí dice la norma es que la revalidación tiene que ser con aquellas habilitaciones cuando sean pues conforme a la ley 2090, ¿no? Porque si fuera contra la norma no va a proceder, ¿no? Uno, dos, dice, cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares. Y este avance puede presentar modificaciones no sustanciales, en caso contrario la municipalidad declara la improcedencia de la solicitud. Entonces, eso es un campo exclusivo de la municipalidad. Habrá municipalidades que te digan, ¿no? Mira, es mucho tiempo, ya pasó, ya no te voy a dar la revalidación. Tramita una nueva licencia. Seguramente eso será por lo que te digan las municipalidades, algunas municipalidades, ¿no? Ok, ya, muchas gracias. Muy bien. Lo que sí indica la norma, un ratito, por favor, señores. Hoy día le voy a pedir, por favor, terminar la clase temprano. ¿Ya? Tengo una pequeñita aquí que mi esposa ha salido temprano, la ha llevado a mi otro hijito al médico. Entonces hoy día vamos a acabar temprano las clases. ¿Ya? Solamente a las 9 nada más. Ya la otra media hora la vamos a recuperar otra clase, señores. ¿Ya? Un segundito, por favor. Solamente por hoy día, señores, vamos a leer este tema. Ya ha pasado una emergencia, mi hijito está un poquito delicado, el menor. Pero ya para la próxima clase vamos a superar esto. ¿Ya? Muy bien, miren. Dice, el administrado solicita a la municipalidad respectiva la revelación de la licencia, presentando el formulario único de habilitación urbana, FU, ¿ya? Que le fue entregado con la licencia. ¿Ya? La municipalidad, en un plazo de 10 días hábiles, constata el avance de la ejecución de la obra y emite el informe respectivo. Y de ser conforme, aprueba la revalidación de la licencia, consignando de forma expresa en todos los folios los respectivos formularios, señalando nuevas fechas de emisión y vencimiento. ¿Ya? Entonces, es importante, reitero, cumplir con esta formalidad, ¿no? Hay que presentar el FU, ¿ya? Y en plazo de 10 días, la municipalidad va a tener que evaluar, ¿no? Y debe, dice, consignarla en forma expresa en todos los folios del respectivo formulario, señalando las nuevas fechas de emisión y vencimiento. Efectivamente, como su compañero lo ha indicado, no dice, pues, cuál va a ser el plazo, ¿no? Puede darse de repente 10 años, como dice, ¿no? Eso ya depende de cada municipalidad, ¿no? Sobre eso, nosotros, los registradores, no podemos observar algo que la ley no está señalando. No dice un plazo, efectivamente, ¿no? Solamente exige que sea con la actual norma, ¿no? Y presenten ese requisito que hemos hecho referencia. Transcurrido el plazo señalado, dice, ¿no? En el numeral precedente, 10 días, sin que la municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo, debiendo la municipalidad entregar al administrado, dentro de un plazo de 3 días hábiles, el formulario correspondiente, en el caso indique, en todos sus folios, la revalidación de la licencia y las nuevas fechas de emisión y vencimiento bajo responsabilidad. ¿Qué nos dice el texto único ordenado de la ley 2090 sobre la licencia? Son actos administrativos, ¿no? La municipalidad se otorga para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. Las licencias citadas pueden ser objeto de prórroga o modificación, y asimismo desistimiento de manera expresa y a solicitud del interesado. Eso de ahí es importante. Para que una licencia pueda ser materia de desistimiento, tiene que haber
tiene que ser de forma expresa y a solicitud del interesado. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿Algunas preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Qué dice el artículo 7 del 1426? Porque el 1426 es una norma que ha traído muchos cambios en materia de habilitación urbana. Por ejemplo, acá habla de la licencia. Dice, las licencias pueden ser objeto de prórroga y revalidación. Asimismo, de desistimiento de manera expresa y a solicitud del interesado. El 1426, reitero, ¿qué más ha traído? Miren, ha traído este 1426 lo referido a lo que son las habilitaciones urbanas de oficio. La rectificación de las municipalidades. Imagínense ustedes, con el 1426, las municipalidades pueden hacer una rectificación de oficio. Algo que no se daba, ¿no? Las municipalidades no podían rectificar áreas, pero ahora con el 1426 sí lo pueden hacer. Entonces, se han dado grandes cambios con 1426. ¿Qué más? Los poseedores. La independización puede ser solicitada por los poseedores. Imagínense eso ustedes, que antes pues no se daba, ¿no? Era improbable que se diera pues una independización solicitada por poseedores. Sin embargo, el 1426 la reconoce. Es que en realidad el 1426 está pensado más para actividades de saneamiento. Entiende el 1426 que la labor de la municipalidad en una habilitación urbana de oficio es justamente como un acto de saneamiento. ¿Ya? Entonces, el 1426 le va a perseguir a ustedes porque ha traído bastantes novedades. Y acá viene pues el tema de la revalidación. Dice, la revalidación procede solo para aquellas licencias emitidas bajo el marco de la presente ley, por 36 meses y por única vez. ¿No? Y en esta parte quisiera hablar de la modificación del proyecto de habilitación urbana. Y aquí quisiera hablar de dos tipos de modificaciones. Una modificación sustancial, una modificación no sustancial. ¿Cuándo hablamos de una modificación no sustancial? Es decir, es un tipo de modificación en el cual ustedes pueden continuar con su habilitación urbana. Pueden continuar porque se entiende que se han requerido pues un replanteo de lotes, ¿no? Sea su dimensión, superficie o número, pero mantienen el esquema aprobado en la licencia de habilitación urbana. Estas pueden ser sometidas a evaluación previamente a su ejecución o cumplir normalmente su trámite de realización de obras, respetando las áreas del cuadro de aporte. En tal sentido, señores, en tal sentido, cabe señalar justamente que una modificación no sustancial no altera a la habilitación urbana. Va a continuar normal con su trámite. Pero si fuera una modificación sustancial, ahí sí lo altera. Porque en esos casos, reitero, puede haber una modificación en el área de vías, o una modificación incluso pues, en lo que son los aportes reglamentarios. Muy bien, ¿algunas preguntas, señores? ¿Algunas preguntas? ¿Ninguna pregunta? Bien. Vamos a continuar, señores. Vamos a hablar de la prórroga de la licencia. Mire, el artículo 11 de la ley de Tesoro 90 nos dice, pues, que una licencia puede ser materia de prórroga por 12 meses, calendarios y por única vez. La prórroga debe solicitarse dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento. Yo tuve un caso en el cual me presentaron una prórroga de la licencia, ¿no? Y yo lo observé el título, porque cuando presentan la prórroga, ya había vencido pues la licencia, ¿no? Es decir, la resolución, cuando expiden la resolución, todavía la licencia está vigente. Pero cuando presentan al registro ya había vencido. Entonces, yo lo observé y dije, esta licencia ya caducó, por lo tanto no procede su prórroga. Sin embargo, el tribunal registral pues tenía otra idea, ¿no? El tribunal decía que lo que interesaba ahí, en realidad, era en qué momento se había expedido la prórroga. Si al momento que se expidió la prórroga estaba todavía vigente la licencia, debería proceder a su inscripción registral. Y se procedió a inscribir la prórroga, pero efectivamente ya bajo responsabilidad del tribunal.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, Javier, te escuchamos. Doctor, sí, con el tema de la pandemia, bueno, se prorrogaron automáticamente mientras dure el estado de emergencia nacional, Sí, sí, correcto, correcto. la licencia. Así es. Y consulta respecto a ello, bueno, se entiende que todavía estamos en ese estado de emergencia nacional, creo que está este Ujú. fin de mes, me parece, y supongo que quizás lo obliguen como pasa, como está pasando todavía. Pero se entiende entonces que sin necesidad de que presenten la prórroga de manera formal ante registros públicos emitidos por la municipalidad, ¿siguen todavía también para ustedes prorrogados automáticamente o tiene que darse ese formalismo? Sí, nosotros necesitamos todavía una resolución, ¿no? Una resolución de la municipalidad, ¿no? Efectivamente, ha habido un tiempo de prórrogas, pero eso ha sido para los asientos de presentación, ¿no? Es decir, en esos casos, pues, efectivamente, se ha considerado que los asientos de presentación se encuentran prorrogados, ¿no? Porque se entiende, pues, que los registros públicos en ese momento no atendían en esos tiempos, tampoco pues la municipalidad después brindaba una atención, ¿no? Entonces era justificado pues ya, que diera pues ese tipo de prórroga, ¿no? Bien, aquí tengo, si no me equivoco, la base normativa, aquí lo debo tener. Acá está, voy a compartir con usted en pantalla, justo el tema que está planteando su compañero. Miren, un ratito. Voy a buscar la búsqueda. Hablamos de la prórroga. Aquí están las bases normativas, ¿no? Dice, ¿no? Prorrógase la vigencia, dice, ¿no? De los títulos habilitantes obtenidos en un marco de la ley 2390, ¿ya? Expedidos hasta el 16 de marzo de 2020, por un plazo similar establecido para estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, ¿no? Esta es la cuarentena. Entonces, sí hay base legal que dio una prórroga a los títulos habilitantes, se refiere pues a los títulos presentados en el registro de predios, ¿no? Se hizo esto justamente para evitar que esos títulos vayan a la tacha, ¿no? Entonces, esto era un supuesto muy excepcional, reitero, ¿no? Dice, Claro. más 30 días hábiles adicionales debido al retorno progresivo de actividades económicas, ¿no? Sí, Consulta, pero como dice, mientras dure el estado de emergencia y como cada estado de emergencia ha sido prorrogado y prorrogado y prorrogado y sigue prorrogándose, entonces se entiende de que todavía está también automáticamente sus licencias prorrogadas. No es tan cierto así, ¿eh? No es tan cierto así. Okay. ¿Ya? En este caso, lo ideal es tener una resolución de la municipalidad para que pueda inscribirse esas prórrogas, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien. Yanina. Respecto, por ejemplo, a la inscripción de los proyectos y en caso haya una modificación sustancial y se tenga que iniciar todo de cero, ¿qué se hacen, por ejemplo, con las partidas que ya están abiertas, se han transferido, se cierra todo y se vuelve a abrir? ¿Cómo se podría ver ese caso? Y de repente si usted lo ha visto, ¿no? Porque en la práctica he visto hay algunos proyectos que se han tenido que volver a una modificación o de cero porque han tenido modificación sustancial, porque la mayoría trata de suprimir aportes, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con todas esas partidas que se han abierto? Sí, mire, si aplicamos el reglamento de licencias, ¿no? Y el reglamento de presa rajatabla, podemos decir pues que ya caducó el pleno derecho y no habría ningún problema. Sin embargo, nos cuesta mucho a nosotros los registradores cerrar esas partidas cuando hubieran transferencias a terceros, ¿no? Y entiendo yo que se ha considerado el supuesto cuando el propietario original del terreno, él mantiene su titularidad, ¿no? En esos casos yo no creo que hubiera algún tipo de inconveniente, ¿no? Porque no ha habido transferencia a terceros, ha habido preindependizaciones y es un solo propietario. Entonces, y si él pide pues, su cierre, no habría ningún inconveniente, ¿no? A pesar que ya se produjo, en este caso, pues, la caducidad, ¿no? De la vigencia, ¿no? Sin embargo, ha habido casos en los cuales la empresa inmobiliaria ha solicitado, pues, el cierre de esas partidas y ha habido transferencia por tercero. Entonces, los registradores que han dicho ahí,
que intervenga pues la autorización de esos terceros, porque consideramos pues que aquí puede haber más adelante pues algunos reclamos, ¿no? Es mejor que intervengan estos titulares registrales para evitar estos conflictos, ¿no? Si ellos dan su conformidad, no habría ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero si es que no lo tenemos, yo creo que aquí puede haber problemas, sobre todo si se han inscrito pues a compraventas garantizadas, cesión de posición contractual, entonces puede haber estos inconvenientes, ¿no? Bien, señores, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, dice pues el artículo 11, ¿no? Que la prórroga debe solicitarse en 30 días anteriores al vencimiento, sin costo adicional alguno. El inicio de la vigencia se es computado para todas las modalidades de la fecha de su emisión. Si se trata de una habitación urbana, o edificaciones por etapas, se puede solicitar una licencia por cada etapa, en base a un proyecto integral cuya aprobación tiene una vigencia de 10 años. En tal sentido, pues, la prórroga de la licencia deberá solicitarse dentro de la vigencia de la licencia y solicitarse dentro de 30 días calendarios antes del vencimiento de la licencia, ¿no? Se puede prorrogar por 12 meses calendarios, ¿no? Y este es el caso que les planteaba, ¿no? Si se procederá a la inscripción de la prórroga cuando yo hubiese vencido la licencia, ¿no? Bueno, del punto de vista netamente normativo, no sería posible, ¿no? Pero el tribunal, pues, tiene otra posición, se puede decir, ¿no? Según el tribunal, dice que sí procedería, ¿no? Esto es la resolución 1020-2014, y el tribunal dice, pues, que pudiera proceder, ¿no? Dice, procederá a la anotación de la prórroga cuando hubiera sido concedida oportunamente por la municipalidad, aun cuando a la fecha de la siguiente presentación del título que contiene la prórroga, la anotación preventiva de la habitación urbana ya hubiera caducado, siempre que no exista obstáculo en la partida, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Mire, la ley 28090 señala que puede existir el silencio administrativo positivo, ¿no? Es decir, en cada tipo de procedimiento que regula la ley 28090 puede aplicarse el silencio administrativo positivo. ¿Pero en qué casos no procedería? No procedería, por ejemplo, en una habitación urbana de oficio. No procedería ahí justamente porque el que realiza el acto de saneamiento es la municipalidad. Entonces, ahí sí no vamos a aplicar. Entonces puede haber pues una anotación del proyecto con silencio administrativo positivo, por supuesto, ¿no? En esos casos habrá que presentar, ¿no? Cargo del PU, ¿no? Presentado ante la municipalidad distrital o provincial. Esto pues, vamos a ver la modalidad C, con evaluación de la comisión técnica, o la modalidad D, con revisión de documentos. Entonces, un primer documento sería el cargo del PU, ¿no? Y dice con el sello de recepción y el número de expediente asignado, ¿no? Y hay que adjuntar también documentos complementarios, esto es plano, memoria fictiva, ¿no? Miren ustedes que el reglamento habla del cargo de recepción de la declaración jurada del propietario, ¿no? De que ha operado el silencio administrativo positivo. Sin embargo, con la ley 2744, sus modificaciones, ya no es obligatorio. No es obligatorio presentar, el respectivo, pues, cargo, ¿no? Porque la ley 2744 señala, pues, que no es obligatorio para hacer valer el silencio administrativo positivo que presenta, pues, este cargo de declaración jurada, ¿no? No es necesario que ustedes hagan una declaración jurada diciendo, ya operó el silencio administrativo positivo, ¿no? Y es lo que señala, pues, la ley 2744, en el 34.2 dice, ¿no? Como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud de administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha y hora y firma del agente receptor. En el caso de procedimientos administrativos electrónicos, basta el correo electrónico que deje constancia del envío de la solicitud. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Como no hay preguntas, continuamos entonces. Mire, pero también tenemos nosotros la fiscalización posterior, ¿no? El hecho
que se haya aprobado una licencia al texto urbana o una resolución de obras por silencio administrativo positivo, no significa que la entidad de la municipalidad tenga que realizar la fiscalización posterior de los documentos. Es decir, no están exonerados de hacer la fiscalización posterior, porque he visto casos en el cual se han inscrito licencias de habilitación urbana con silencio administrativo positivo. Sin embargo, la municipalidad por eso lo ha declarado nulo, ¿no? Lo ha anulado esa licencia. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, porque su fiscalización posterior, la municipalidad no lo pierde, ¿no? Ustedes han visto, ¿veis? Por ejemplo, el caso de otra edificación, nosotros cuando escribimos por la ley 27157, remitimos a la municipalidad pues una copia del título que ha sido inscrito, ¿no? Entonces la municipalidad verifica y dice, no, acá se ha incumplido tal norma urbanística, aquí la edificación es de tal año, y en ese caso pues ellos solicitan pues la nulidad de esa fábrica, ¿no? Claro que en esos casos ya habría que ir pues de repente al sede judicial, ¿no? Solamente la dirige generalmente la denuncia contra el verificador, y al verificador se le sanciona, se le cancela pues su inscripción en el índice de verificadores, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Bien, señores, entonces, mire, Beatriz, por favor, adelante, adelante, Beatriz. Buenas, mi pregunta era, ¿cuánto tiempo de plazo hay para presentar la licencia por silencio administrativo? ¿Hay algún plazo que se cumple o se puede hacer en cualquier momento sin haber obtenido respuesta? Gracias. Ya, a ver, la última parte no te escuché, la última parte no te escuché. Beatriz. Si era necesario tener algún plazo para presentar el silencio administrativo o es en cualquier tiempo después de no haber obtenido licencia. Muy bien, muy bien. Muy bien, correcto, correcto. Miren, usted sabe muy bien que como regla general tenemos un plazo de 30 días hábiles, ¿no? La municipalidad debiera pronunciarse en 30 días hábiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, pero hay unos plazos más cortos. Por ejemplo, el caso de la revalidación tiene plazos más cortos, ¿no? Entonces, en cada solicitud ustedes van a revisar el TUPA de cada municipalidad y van a ver, pues, que ahí indica claramente cuál es el plazo para cada procedimiento, ¿no? Entonces, si yo solicito una licencia de habilitación urbana y tienen un plazo para pronunciarse en la municipalidad, imaginemos que sean 30 días, pasa el plazo y ellos no se han pronunciado, en ese momento yo podría entender pues que ha habido un silencio administrativo positivo, ¿no? Muy bien. Sí, señores, vamos a ver un tipo de habilitación urbana, ¿ya? Un tipo de habilitación urbana, esto es la habilitación urbana nueva, ¿ya? Esta es la habilitación urbana nueva ideal, ¿no? Porque aquí justamente no hay ningún tipo de construcción, no hay tipo de obra que se ha realizado. Y es cuando ustedes recién tienen un plan nada más, un diseño nada más. Y va a ser la municipalidad la que le va a aprobar ese diseño, ¿no? Porque ustedes, miren, quisiera contarles algo. La labor de crear ciudades le corresponde al Estado, ¿no? Y así debería ser. El Estado debería crear ciudades. Sin embargo, en la práctica se ve pues, que el Estado ha delegado esto a los particulares, ¿no? Pero eso no significa que no exista un control de urbanismo, ¿ya? En una habilitación urbana nueva, efectivamente vamos a ver que yo, como propietario, no he realizado ningún tipo todavía de obra, ¿ya? Y solamente voy a presentar a la municipalidad mi proyecto, ¿no? Mi diseño urbano. La municipalidad tendrá que evaluar si efectivamente esa área que se quiere habilitar tiene acceso a la vía principal, ¿eh? Tendrá que ver, bajo los estudios de suelo que se presenten, si es apto o no, para que ahí pueda existir una ciudad. Entonces, es lo ideal, ¿no? De esta forma, las ciudades crecen en forma ordenada, ¿no? Y reitero, lo ideal sería pues que todo en nuestro país crezca así, con licencias,
de habitación urbana nueva, ¿no? Pero en la práctica no es así. En la práctica tenemos casos de habitación urbana de oficio y casos de regularización de habitación urbana ejecutada, ¿no? En las próximas clases, les estoy viendo media hora, voy a coordinar muy bien con un índice para hacer una recuperación de lo que queda pendiente. Vamos a ver nosotros cada tipo de habitación urbana, ¿no? Y cada particularidad, ¿no? Por ejemplo, les adelanto algo, ¿no? La habitación urbana nueva permite hacer preindependizaciones. Eso no te permite hacer una regularización de la habitación urbana ejecutada, y menos pues una habitación urbana de oficio, porque la habitación urbana de oficio equivale ya a una recepción de obras, ¿no? Y otro tema más, en una habitación urbana nueva debe haber pues aportes reglamentarios, y eso no es obligatorio en una habitación urbana de oficio. No es obligatorio porque está reconociendo lo que ya existe. Generalmente en una habitación urbana de oficio y una habitación urbana ejecutada, ya hablamos de zonas urbanas consolidadas, ¿no? Javier, sí te escuchamos, Javier. Adelante. Javier. Sí, doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Te escuchamos. Justamente algo interesante está comentando en este momento de las habilitaciones de oficio, ¿no? Nosotros tenemos una propiedad que, ¿cómo le puedo decir? Es como un edificio, pero la propiedad es horizontal. Las unidades inmobiliarias están divididos y tiene un área común. La manzana ya está consolidado más de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el municipio pide que en esa área consolidada que ya tiene a su costado, tiene un centro educativo y todo eso, entonces ahí la municipalidad debe hacerlo de oficio. Pero ¿qué hace él? Va y quiere que uno presente su solicitud para habilitar esas áreas dentro ya de un área, ¿no? De una propiedad horizontal y con su área común, que quiere que el área común es una entrada, ¿no? Quiere que lo ponga como dominio del Estado y ha cobrado, por cada habilitación de la unidad inmobiliaria, quiere cobrar 5.000 soles, ¿no? Y esa área ya está, el municipio quiere cobrar eso. Entonces ha convencido a uno de ellos y prácticamente ha hecho y ya le ha dado incluso la resolución de habilitación y también en los aportes. Si no tienes aportes para poner, tienes que ponerlo en dinero. Y ha pagado 5.000 soles en dinero, pero ya esa área ya está consolidada y es un área común de una propiedad que tiene las unidades. Es igualito que un edificio, las unidades para arriba, las escaleras son el área común. En este caso tiene a un costado para entrar a las unidades inmobiliarias un área, un pasaje o un área común para el ingreso, ¿no? Pero ahora eso ha querido como aporte y pasarlo como dominio público, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, estos problemas se presentan, sobre todo pues con aquellas habitaciones urbanas que lamentablemente pues no han llegado a registro, ¿no? Puede haber un sinfín de casos. Por ejemplo, puede haber una habitación urbana antigua, semirrústica, ¿ya? Y en esos casos, pues, lo que puede darse es una actualización registral, lo llaman, ¿no? Pero habría que ver en la partida matriz, estimado Javier, si existe o no al menos una aprobación de una habilitación de estudios preliminares, ¿no? Porque había antiguamente normativas en los años 50, años 70, que autorizaban esta habilitación urbana semirrústica, ¿no? Si así lo hubiera, ya no intervendría prácticamente la municipalidad, tendría que hacer ese trabajo, pues, el verificador, ¿no? Igual mi apreciación aquí es que hay que revisar la partida matriz, ¿ya? Si es que la partida matriz aparece como rústico, entonces, pues, lamentablemente en esos casos, lo que ustedes pudieran hacer, pudieran hacer, si esa fábrica ya está inscrita, y está ya independizada los departamentos, entonces se entiende, pues, con la ley 27157, se entiende que están regularizadas, ¿no? Y por lo tanto ahí ya, si bien es cierto que a nivel registral no tienen la condición de urbanos, pero pueden entrar a la materia del tráfico jurídico, ¿no?
La otra opción que les quedaría a ustedes es pedir no tanto una habilitación urbana nueva, ¿no? Sino una habilitación urbana ejecutada, ¿no? En la medida que es una zona urbana consolidada, ¿no? Bien, eso es un tema que tienen que presentar ante la municipalidad, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? Sí, Javier, ¿te escuchamos? ¿Te escuchamos? En el audio. Ya, doctor, entonces de esa manera es el que prácticamente uno de ellos nomás dentro del área, la matriz tiene, están inscritas las propiedades, entonces justamente hay el municipio prácticamente ha intervenido y yo creo que ha debido en esa área ya consolidada el municipio hacerlo de oficio, ¿no? Entonces, Sí, estoy de acuerdo. la norma establece ese de oficio porque es un área consolidada, más de 30 años, tiene agua, todos los servicios básicos tiene el área consolidada donde que hay justamente una institución educativa que en la manzana ocupa más de la mitad, entonces hay pequeñas áreas verdes. Entonces ellos, el área común de una propiedad exclusiva, prácticamente quieren, la entrada quieren hacerlo de dominio público, ¿no? Y querer cobrar la habilitación urbana y por cada uno de las unidades inmobiliarias, ¿no, doctor? Sí, Entonces, estoy de acuerdo contigo, Javier. La municipalidad no, tenía entonces opciones. Sí, tenía esa opción de hacer esa habilitación urbana de oficio. Señores, por hoy día nos quedamos aquí, por favor. Había, doctor, había un caso que la municipalidad de Puente Piedra, si en esas áreas consolidadas sí lo está haciendo de oficio, incluso ha notificado a cada uno de ellos. Ya hay casos que ya las municipalidades han entrado de oficio. En este caso, en una propiedad privada, en una unidad inmobiliaria, está haciendo habilitación urbana y cobrando, no, si no hay aportes en dinero, ¿no? Sí, señores. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su atención. Y he visto, pues, habilitaciones urbanas de oficio que hace San Martín de Porres, Santiago de Surco, Comas. Puente Piedra también lo está haciendo. Sí. Sí, correcto. Así. Mire, hoy ya nos vamos a quedar acá, le pido miles de disculpas, ¿ya?